se va a ir dando esta luna nueva. Empecemos por el primero, que es el carnero, y vamos a hablar de Aries. ¿Cómo se va a dar y cómo va a impactar esta luna nueva, la luna nueva, para el signo de Aries? Si tú eres ascendente o tienes el sol en Aries, esta luna nueva en Aries te corresponde justo aquí. Lo vamos a encerrar, lo vamos a señalar mejor con una flecha para que quede fácil. Una luna nueva que se da en la casa 9. ¿A qué te invita Aries? Una luna nueva en la casa 9. Pues tú eres el primero, Aries, el carnero, en empezar a redefinir a través de tus conceptos y tus creencias a qué le estás dando forma. Es un momento donde esta luna nueva en Sagitario invita a ascendentes en Aries y soles en Aries a incluir también esa parte dentro de su filosofía y dentro de su proceso de vida y quitarse la culpa y quitarse el tema o la excusa de que es algo malo o de que es algo negativo o de que no es tomado en cuenta o que no debería ir o que no debería ser. Esta luna nueva en Sagitario invita a Aries para que sea más consciente del gran fuego y de la gran pasión que hay dentro de ustedes y puedan llevar todo eso de una manera colectiva y lo puedan disfrutar a través del extranjero, de compartirlo con otras personas. Entendamos que la casa 9 nos conecta con las filosofías de vida, nos conecta con el extranjero, pero en relación no necesariamente de hacer un viaje a otro país, sino también nos está conectando con el viaje del conocimiento, el viaje de nuevas doctrinas, el viaje de nuevas aplicaciones, el viaje también de la conciencia. Es Sagitario el viajero. Claro, lo hemos conocido y se ha hecho muy famoso que únicamente tiene que ver con viajes hacia afuera. Pero también esta luna nueva en Sagitario le está pidiendo a Aries llevar más allá y trascender aquellas creencias caducas de que, por ejemplo, es malo incluir el ego. Sí, hacer esos cortes del ser. Entonces, esta luna nueva en Sagitario le dice a Aries, no pasa nada, inclúyete, inclúyete con todas tus partes, con todas tus sombras, con lo bonito, con lo no tan agradable, con todo lo que eres, inclúyete. ¿Qué sería de la vida de nosotros si no fuéramos integrativos? A la final nos dice, date cuenta de lo obvio. Esta luna nueva en Sagitario, en la casa 9 para Aries, le está pidiendo, sé consciente de eso obvio, sé consciente de tu cuerpo, de tu materia, de tu intestino, de tu estómago, de los ácidos que se producen en el estómago que son totalmente genuinos, hacen parte de la vida. Ustedes saben, o le dice esta luna nueva en Sagitario, en la casa 9 a Aries, le está diciendo, querido Aries, ascendente en Aries, sol en Aries o lunas en Aries, ¿tú sabes cuántos millones de bacterias tienes dentro de ti? ¿Tú sabes cuántas bacterias hay en la boca, en la saliva? ¿Tú sabes cuánta biología tienes en tu intestino y vives con ella y habitas con ello? Eso es una luna nueva en Sagitario, en la casa 9, entrando Lilith a Sagitario en conjunción también, que está Mercurio, Venus. Eso le está diciendo a Aries. Incorpora y empaca y haz esa integración de todas tus partes y no quites del conocimiento de la zona sagitariana, porque una luna nueva en Sagitario nos pide renovar los conocimientos y renovar mi propia espiritualidad. No quites partes que son obvias. A mí me da mucha risa y me trae mucho la atención para Aries, que he escuchado algunos temas o algunas personas en general en las redes, cuando tú miras algo, alguna información, están hablando de Lilith, pero no desde el ego. Te vengo a hablar de Lilith, pero no desde el ego. Te vengo a mostrar Lilith, pero no desde la culpa. Te voy a hablar de Lilith, pero no significa el ego. Está ahí, está implícito, es obvio, es biología. Está ahí, claro que hace parte de todos los procesos, pero obsérvese cómo es la tendencia a negar lo obvio. El ego está implícito en todas partes. El ego está implícito en un abrazo. El ego está implícito en una bala. El ego está implícito en cada momento, en cada respirar. Está ahí, estamos ahí. Es la casa. Entonces una luna en Sagitario para Aries le está diciendo, lleva tu conocimiento más allá. Lleva tu ser, tu esencia ariana, tu yo, tu identidad, tu cuerpo, tu performance, lleva tu perfil, inclúyelo dentro del proceso de filosofía de vida y dentro de tu espiritualidad, que eso también hace parte del ser.
sobre todo para Aries, que una de las funciones de Aries es aprender a reconocerse con todo lo que es y con todo lo que tiene. Entonces es una luna nueva intensa para Aries, es una luna nueva que los lleva a trascender fronteras. No significa que porque yo haga reconocimiento de mi yo, entonces sea malo, o entonces tenga que quitar esto o separar esto. ¿Sabes? Dice por aquí Denia, diría Alejandro Sanz, maestro, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Exactamente, eso es lo que invita esta luna nueva en Sagitario para el signo de Aries, ascendentes, soles o lunas en Aries. Es una luna nueva que se da en el signo más vasto del conocimiento, del saber, y es una luna nueva que le dice a Aries qué sentido tiene negar tu propia existencia. No te fragmentes, por el contrario, inclúyete, intégrate, ármate y sé consciente que cada uno de nosotros tenemos bacterias en nuestra saliva. Por la mañana nos salen pichas en los ojos. Por la mañana a todos nos huele la boca a mal. El estómago de nosotros tenemos una cantidad de ácidos. Es una luna nueva en Sagitario en la casa 9 que le está diciendo a Aries, date cuenta de que existe una biología que tienes dentro de ti en la parte intestinal. Somos portadores de bacterias y vivimos con ellas, convivimos con las bacterias. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra existencia si no tuviéramos toda esta microbiota dentro de nosotros para que nos ayudara a sostenernos? Todas estas bacterias que están en nuestro intestino, que además si pudiéramos oler cómo huele, cómo hiele nuestro intestino, pues hace parte del ser. Entonces es una luna nueva en Sagitario que invita a ampliar el conocimiento y a retirar los velos, por eso Lilith también acompaña la entrada de esta luna nueva. Retírate los velos de que solamente esto es de aquí, esto es de amor. No, estamos empacados al vacío, como una cebolla. Una cebolla tiene varias capas y cada capita va formando la cebolla en sí. Ábrete y lleva todo tu ser más allá del conocimiento o de lo riguroso que se supone que yo debería ser o mostrar. Es intensa una luna nueva para un ariano, ¿no les parece a ustedes? ¿Quiénes son de signo Aries? Dice por acá, Ariana, ascendente Sagitario, wow, necesitas escuchar esto sobre la luna nueva. Fue un año de revolución emocional y muchos cambios en la fuerza. Esto me impulsó al amor propio. Me encanta ese mensaje. Bueno, creo que fue claro, contundente el mensaje para Aries, ¿no? Ascendentes y lunas. Pasemos ahora al signo de Tauro, a ver qué mensaje podemos encontrar, ¿sí? Vamos a ver qué mensaje encontramos en este caso para Tauro. Entonces vamos a dejar luna nueva. Si tú eres de signo ascendente o eres de signo solar Tauro, vamos a mirar cómo se manifiesta esta luna para Tauro.